San Juan capítulo 21, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Amado Dios y buen Padre, en esta mañana hermosa que usted nos concede, vamos a su presencia para honrarlo. Hemos venido a bendecirlo. Señor amado, y queremos que usted hable a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra vida, Señor. Mi Dios amado, gracias porque usted siempre tiene cuidado de nosotros. No nos desamparas, no nos dejas. Señor amado, y en esta hora presentamos tu palabra y rogamos, Señor, tu bendición a través de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ánimo, hermano, ánimo, ánimo. Tenga ánimo. ¿Entiende usted lo que significa esto, no? Tenga ánimo. Dios nos ayude. Me había olvidado comunicar también, hermanos, el sensible fallecimiento de la mamá de nuestra hermana Fanny. ¿Ya? Así que ahí estoy en comunicaciones para ir a compartirles las condolencias en la tarde, una vez que llegue el féretro, ¿no es cierto?, al domicilio. Así es que le encarecemos la oración por nuestra hermana Fanny, que tuvo que viajar de Valdivia, ¿no es cierto?, en suma urgencia, y sin duda que esto es para ella una situación muy, muy compleja, muy, muy difícil, ¿no? Bien. Mire, una cosa, hermano, en nuestra existencia, en nuestra vida, que tenemos que siempre tomar en cuenta, es respecto, hermanos amados, a la fidelidad, es a la ordenanza, al compromiso. Tener, ¿no es cierto?, que la amistad, por ejemplo, dice la Escritura que un buen amigo es como un hermano en tiempo de aflicción. Entonces, vemos en esta mañana, en esta palabra que el Señor nos comparte, luego que el Señor se les aparece ya a los discípulos, empieza, ¿no es cierto?, Él a compartirles la palabra, el mensaje, las últimas enseñanzas, los encargos que le hacía el Señor a sus discípulos, y entre esos nos encontramos también cuando se encuentra con Pedro, ¿no es cierto?, y le dice, aquí al final también de San Juan: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y en esta instrucción en que estaba el Señor, también estaba allí Juan, este varón, este discípulo del Señor, muy amado por él. En la cena, dice el relato, que este varón se había recostado, ¿no es cierto?, al lado, en el hombro, en el pecho, me imagino yo, del Señor, ofreciéndole su cariño, buscando en él protección, buscando en el Señor la fortaleza espiritual para su vida. Porque a veces uno, hermano, sin darnos cuenta, uno, por ejemplo, uno saluda a una persona,
a una dama, a un joven, a un adulto, y él lo abraza, ¿no es cierto?, y carga su cabecita un poco así a uno como para expresándole su aprecio, expresándole su amor, su respeto, su compromiso con él, su apoyo, su amistad. Y eso es lo que resalta, ¿no es cierto?, el escritor en esta hora, que ese fue el gesto de Juan. Sin duda que Juan también, él amaba al Señor, y el Señor lo llamó cuando él estaba remendando también, porque él también era pescador. Lo llama el Señor cuando estaba en la barca con su padre, ¿no es cierto? Zebedeo y su hermano también estaban ahí remendando, y pasa el Señor y también lo invita a él, así como a Pedro y a otros de sus hermanos que también eran pescadores. Entonces, quiero llegar, hermano, a expresar también que Juan, como junto con Pedro, fueron los únicos que se acercaron al Señor cuando el Señor fue aprendido. Pedro lo siguió y todos sabemos lo que allí ocurrió con la promesa que le había hecho Pedro, ¿no es cierto?, al Señor. Pero también andaba Juan que se ocultaba allí, y cuando el Señor llega a la cruz, estaba ahí con su madre, acompañando a la mamá, a María, la madre del Señor. Estaba ahí Juan. Y en las últimas palabras que el Señor dice, ¿no es cierto?, allí en esa condición que él estaba agónica, encarga entonces a Juan a su madre. Y le dice a su madre, mujer, le dice, ahí tu hijo. Ahí está tu hijo. Entonces tenía esa confianza el Señor de encargarle a su madre. Juan, a diferencia de los demás apóstoles, él vivió y murió de una larga vejez. Se calcula que alcanzó a vivir como 100 años. Y murió en Efesio, en la ciudad de Efesio. También estuvo deportado en una isla allá donde él se le revela también el Espíritu Santo, le revela el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, los últimos tiempos. Entonces, esta es una responsabilidad que recibe este apóstol Juan, y ahora se encuentra él, ¿no es cierto?, de lejos. Yo me imagino que escucha estos consejos que le da esta conversación que tenía el Señor con Pedro. Y luego, como seguramente van de camino, entonces Pedro, volviéndose, se da cuenta que viene Juan, que los sigue, y no deja al Señor en las últimas instancias. Entonces Pedro le dice, Señor, le dice, Pedro le volvió y le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué pasa con este? Y seguramente Juan lo queda mirando, sorprendido de la expresión de Pedro, porque a Pedro, en realidad, sus apóstoles, los demás discípulos, se respetaban mucho a Pedro, y de hecho fue el precursor y el que lideraba después a los discípulos. Por lo tanto, todos le merecían mucho respeto. Entonces se sorprende Juan de la pregunta que le hace, que la expresión que usa Pedro refiriéndose a él cuando le dice, Señor, ¿qué pasa con este? ¿Qué va a pasar con este? Cuando en realidad Pedro está en cierta medida demostrando una protección, tratando de proteger también a Juan, y para saber qué iba a hacer de él en circunstancias que habían otros 10 que también estaban a la deriva, estaban esperanzados, y el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén.
Pero Pedro se preocupa de este discípulo, de este joven, y le pregunta al Señor, ¿qué con este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Cuál es el destino de este? ¿Cuáles son los designios? ¿Qué le va a pasar a él para adelante? ¿Qué va a ocurrir con él? En circunstancias que, como Pedro era su actitud, era hombre impetuoso y a veces le costaba, ¿no es cierto?, refinar sus palabras. Y esto hace una diferencia cuando él recibe, cuando son llenos del Espíritu Santo, ahí en el Pentecostés, entonces es cuando se produce la transformación. Y es lo que a nosotros también nos debe preocupar, si tenemos, ¿no es cierto?, esa comunión del Espíritu Santo en nuestros corazones, para poder preocuparnos del que está a mi lado, del que camina conmigo, del que yo le doy confianza, del que estimo, al que le digo amigo, al que le digo compañero, al que le digo hermano, a la que le digo hermana, a la que la palabra me dice a las ancianas trátalas como a madre, a las más jovencitas como a hermanas, con respeto, con aprecio, con cariño, con amor. Entonces, el Señor, entendiendo un poco la expresión que usa Pedro para referirse a Juan, a quien el Señor amaba, el Señor lo amaba a Juan y le tenía un gran cariño, un gran aprecio, porque le tenía confianza y de hecho lo responsabiliza de su madre, ¿no? Y María estuvo muchos años, anduvo con Juan por distintos lugares. Después de la persecución, Juan siempre estuvo con ella. Se cree que Juan fue apresado en alguna circunstancia y fue condenado a morir en un caldero con aceite hirviendo. Y bueno, de allí el Señor lo rescató porque él tenía un compromiso que cumplir, ¿no es cierto? Y el Señor lo libró de ese martirio en realidad. Pero es importante entender, hermano, que a pesar de todo esto que a él le acontece, tenemos que entender para bien la preocupación de Pedro cuando le dice, ¿qué a este? A pesar de que también él padeció, Juan también estuvo perseguido, también fue, ¿no es cierto?, amedrentado y los emperadores romanos se deleitaban, ¿no es cierto?, en acosar y perseguir y matar a los cristianos. Eran puestos en las calles, en los circos, algunos empalados, ¿no es cierto?, y encendidos como antorchas para iluminar durante la noche. Entonces, era un tiempo muy, muy difícil, muy, muy complejo que les tocó vivir a los apóstoles. Pero Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este? A veces, hermano, uno ve a personas que son muy limitadas, son muy precarias en su forma de vivir, en su forma de ser, y sin embargo el Señor tiene cuidado de ellos. Él no los defrauda, Él no los abandona, Él no los deja. Dios nos ayude. Y uno piensa, hermano, pucha, qué lástima, no le pude tender la mano, pucha, qué lástima, no pude caminar con él, pucha, qué lástima, no lo pude ayudar, no le pude tender la mano. No te dé cuidado, porque Él tiene quien lo protege, que Él tiene quien lo cuida. El tema es, hermano, que el Señor toma a cualquiera de nosotros, a usted, a mí, para sostener, para apoyar, para proteger,
para dar confianza, para darle seguridad, para darle certeza de Cristo el Señor, que Él vive y Él reina y que es el compañero fiel, el que Él no lo desampara jamás. David, el rey David, preocupado por su amigo Jonatán, después de todo lo que había acontecido, él llama a uno de sus criados y le pregunta, ¿habrá quedado alguien de la familia de Saúl, del rey Saúl? ¿Alguien habrá quedado a quien yo pueda darle, ¿no es cierto?, mi ayuda, mi protección, recordarlo a él y apoyar a algún descendiente? Entonces allí salió, ¿no es cierto?, y recordaron a un señor que se llamaba Mefiboset. Señor ayuno, mi rey ayuno, que se llama Mefiboset y vive en Lodebar. Podríamos decir, vive, no sé, en un campamento por ahí abandonado, en un lugar apartado, está allí sufriendo y además es paralítico, es limitado. Además, no se puede valer por sí mismo. Hay una dama que lo acompaña y le ayuda a él. Dios nos ayude. Entonces, hermano querido, cuando entendemos este mensaje, cuando logramos comprender y nos damos cuenta que tan precarios que podemos ser nosotros mismos, tan precarios, y sin embargo el orgullo nos inunda, el orgullo nos engaña y el orgullo nos traiciona y transforma nuestra sencillez, nuestra humildad, nuestra carencia, nos transforma y nos aparta del verdadero sentido de amar a tu prójimo. ¿Qué a ti? ¿Qué va a hacer de este? Señor, ¿qué va a hacer de este hermano? Señor, ¿qué va a hacer de esta hermana? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a resolver? Bueno, vaya usted y apóyele y tiéndale la mano. Acompáñalo. Si va solo, acompáñalo. Si tiene necesidad, si va de viaje, bueno, dele para el viaje. Y si va solo, acompáñelo si puede. Dios nos ayude. Entonces, hermano amado, cuando nosotros entendemos que la preocupación del apóstol por Juan, por este siervo amado del Señor, el Señor le dice, oye Pedro, tú no te preocupes. Pedro, tú no te preocupes, porque si yo quiero que él quede hasta el final, bueno, tú tranquilo. ¿Cuál es tu problema? Dios nos ayude. Me recuerdo, hermanos, íbamos de viaje, de vuelta hacia el sur con mi esposa y vivíamos en Puyuhuapi, en la tierra de mis hermanos. ¿A dónde están mis hermanos por ahí? Acá está, pues ya está. Íbamos de vuelta y sabe usted, le voy a confesar, sí, pues íbamos con el hermano Dani también. Era chiquitito, así como el Juanito que anda por ahí, ¿cómo se llama? No, era más grande ya. Y habíamos pagado solamente el pasaje del barco que teníamos que tomar en Puerto Montt para seguir para allá. Bueno, pero no teníamos para el bus de Santiago a Puerto Montt. Y no sé por qué yo estaba parado en Eizaguirre frente al restaurante de La Martita. Los que son del barrio me van a entender. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahí estaba parado yo y
de repente viene una micro y me prenden las luces y yo miro y era el hermano Pío, que venía conduciendo una liebre que iba por Santa Rosa para allá. Y paró el hermano Pío y me dice, ¿para dónde va? Y yo no me acuerdo qué le dijo. El hecho que acompáñame, me dijo. Y me subí, pues, así que, y le conté toda la historia, y conversa, ¿ustedes conocen al hermano Pío cómo es él? Pues? Él habló 90% y yo hablé 10%. Entonces, y le conté que ya mañana nos vamos al sur, en fin. Y yo iba a sacar los pasajes al bus, para allá iba. Pero iba sin ni uno, iba con 500 pesos que me había echado en el bolsillo el culto anterior el hermano Carlos Rojas. Con 500 pesos, imagínense. Un billetito de 500 pesos. Iba por fe para allá nomás. Si era, oiga, y el hermano Pío, me bajo yo en Santa Rosa, en Santa Rosa con la Alameda. Yo aquí me bajo, le dije yo. Entonces el hombre detiene la micro y para la micro ahí en la orillita y sacó toda la plata de la pecera. Toda la plata que tenía en la pecera, hasta las monedas me las echó todas en una bolsa. Y me fui para allá a hacer la compra del pasaje. Ahora bien, usted dirá que es irresponsable el hermano mío, que loco, en fin, ¿qué cuentas le iba a dar al jefe después? Po? Así el hermano mío. Bueno, para mí en esa ocasión él fue para mí un ángel que puso el Señor ahí porque yo no tenía cómo llegar y teníamos que estar allá nosotros, volver al sur. Y era importante, no por lo que nosotros teníamos, sino por lo que estábamos realizando allá, el trabajo que estábamos realizando. Entonces, hermano querido, el Señor siempre va a poner en tu camino a la persona indicada, a la hermana, al hermano, al hombre, al anciano, que te va a apoyar, que te va a dar el sustento, que va a resolver, que te va a ayudar, que te va a entender y vas a poder pasar ese obstáculo, que esa montaña que tan grande que veías en realidad, después que la pudiste subir tomado de la mano del Señor, pudiste darte cuenta que no era tan grande. Pero sin embargo el enemigo se encarga, hermano, de arruinarte tu mente y verte que todo es imposible, que nada es posible, que todo es contrario, que todo es adverso, que no tiene sentido lo que estás haciendo. Dios nos ayude. Entonces, hermano querido, cuando Pedro le dice al Señor, ¿qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a hacer de él? Y tú no te preocupes, Pedro, le dice el Señor. Eso no te compete a ti. Preocúpate de la misión que te acabo de dar. Preocúpate de la misión. Tienes que pastorear a las ovejas. Tienes que guiar a los corderos. En fin, esa es tu misión, ese es tu trabajo. Preocúpate por eso. De Juan me encargo yo. Como él se ha encargado de mí, de mi familia, de mis hijos, y se ha encargado también de usted. Se ha encargado también de ti. Él se encarga de ti, de tu problema, de tu enfermedad, de tu pena, de tu angustia, de tu desesperación. Él siempre va a sostener y te va a poner a la persona indicada para que esa angustia se torne en alabanza, se torne en gozo, se torne en alegría. Porque no estamos, hermano, en el Evangelio para vivir sufriendo, para vivir, para toda la vida estar siendo escarnecidos. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es de esperanza, el Evangelio es de amores, de fe, de consuelo, de alivio, de seguridad, de convicción. Pero hay que vivir en esta esfera espiritual. Hay que vivir en este universo que el Señor nos invita a ser partícipe. Acompáñame, ve conmigo.
sé tú mi ayudador, sosténme tú. Por eso me gusta a mí mucho esos varones que iban camino de Emaús, cuando se les aparece el Señor en el camino. Iban tristes, pues hermano. ¿Cuántas veces nosotros en este camino vamos tristes? Llevamos angustia, llevamos problemas, llevamos penas. Entonces el Señor se pone a tu lado y Él se pone a conversarte y no te das cuenta que esas palabras que Él te da, esas palabras que Él trae a tu corazón, te traen consuelo, te traen alivio, te traen esperanza. No te preocupes tú de Él, preocúpate por ti. Déjamelo a mí, yo veré lo que hago con Él. Porque Él está bajo mi protección, porque Él está bajo mi cuidado. Él no está solo, tú no estás sola, yo no estoy solo, usted no está solo. Ahora lo que Él sí espera siempre de nosotros, hermanos, es la fidelidad. Sé fiel, sea usted fiel. Aprendamos a ser fiel con aquel que nos ha amado. Aprendamos a ser fieles a pesar de todas nuestras tristezas, a pesar de todas nuestras angustias, a pesar de todas nuestras necesidades. A veces, hermanos, son más importantes los amigos, son más importantes la familia, son más importantes los hijos. Para todo hay tiempo. Pero nunca dejes al Señor, hermano, en el lugar que Él le corresponde. Dios nos ayude. Por eso me extraña aquí, hermano, que los hermanos vienen y después ya no vienen. Me dicen, pastor, vamos a ir para allá y vamos a seguir allá. Y usted los ve, no aparecen por ni un lado. Por eso que los invito el día sábado que vengan. Y por eso le decía yo al pastor, porque mis hermanos, si van el sábado, el domingo no van a estar, porque es lamentable lo que tengo que confesar, es lamentable lo que tengo que decir. Claro que es lamentable, porque debiera sentirme orgulloso, pero no es así. La semana anterior cenaron aquí 108 hermanos. Hay hermanos que vienen exclusivamente a la cena. Y en julio, cuando hacemos el servicio de acción de gracias, yo no digo que esté mal, pero no solamente en esos días viene el Señor. No solamente en esos días. El Señor está todos los días contigo. Está todos los días teniendo cuidado de ti. Todos los días nos está acompañando. Sea usted, sea yo, el hombre, la mujer fiel de este compañero divino del camino, que Él ha prometido estar con nosotros siempre. No te preocupes tú, déjalo a Él, que Él va a obrar. Pero Él necesita que tú, que yo, seamos fieles. Entonces aquí cuando cobra sentido la palabra, cuando el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, yo iba todos los domingos, en realidad, Señor, iba domingo por medio. En realidad, Señor, cuando me pidieron la ayuda, no quise hacerlo. Pero Señor, perdóname, pero yo cuando pasaban los enfermos, yo los ungía y se sanaban. Dios nos ayude. El Señor, hermano querido, nos quiere hablar en esta mañana. Cuando Pedro lo vio, dijo, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tú preocúpate de seguirme. Tú preocúpate de atender el llamado que te he hecho a ti. De eso preocúpate. No te preocupes de los demás. Ven tú y sígueme. Ven tú y sígueme. Esa es la palabra, ese es el llamado. A la fidelidad, hermano. A ser fiel. Primero contigo mismo. Con uno mismo ser fiel. A veces, hermano, el Señor lo bendice por diferentes circunstancias,
pero aún así tienes que ser más agradecido. Dios nos ayude. Sígueme tú. No te preocupes tú. Tú solamente preocúpate de seguirme. Amén. Dios nos ayude. Tenemos una misión importante. El Señor nos invita a seguirlo con fidelidad, con dedicación, con templanza, confiando que Él nos llama con amor eterno, Él nos ama con un amor profundo. Respondamos a ese amor que nos da el Señor. Respondamos a su palabra, respondamos a su llamado, respondamos a la amistad que Él nos comparte, nos entrega, a la fidelidad que Él nos da. Aprendamos a responderle al Señor. Dios nos ayude. No todo, hermano, es plata, no todo es comida. Esas cosas son relevantes. Aquí nosotros jamás los estamos molestando. Pero usted debe entender que la obra del Señor requiere de usted. La obra del Señor requiere de usted hermana, de usted joven, de usted señorita. La obra del Señor requiere, y la obra se manifiesta en el prójimo, en el que está frente a ti, el que te está acompañando, el que está junto a ti, el que te da apoyo, aunque tú a veces no lo quieras. Esto suele ocurrir. El Señor a veces te pone las personas menos indicadas. Y uno dice, no llego a ni una parte con este no tiene ni un brillo. Caramba. Pero ese que uno lo descalifica, también es hijo del Señor. Dios nos ayude. Aprendamos, hermanos, a respetarlos a todos, a respetarnos entre nosotros mismos, a respetar al que llega a tu casa, al que viene, al que va, al que te llama, al que te busca. El Señor te ama. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, muchas gracias damos a usted en esta mañana. Mi Señor, porque usted nos habla en nuestra vida. A mí primeramente, Señor, porque soy tan necesitado de tantas cosas, mi Dios, de tantas respuestas. Soy tan necesitado, mi Señor, de tu gracia, de tu amor, de tus misericordias. Soy necesitado, Señor. No me encuentro capacitado para muchas cosas. Solo tú, Señor, en mí yo puedo, pero solo no puedo, Señor. Acompáñame en este camino de la vida, Señor, en el camino que nos resta aún. Señor, tú no me has llamado, tú me has buscado. Tú conoces mi entrar, mi salir, el futuro, el porvenir. Que no se aparten de mí, Señor, tus misericordias, y no alejes tu Espíritu Santo de mi vida, porque Él, Señor, es quien me conduce y llena el vacío de mi alma. Solo, Señor, en ti encuentro el abrigo y el consuelo y la esperanza. Sé tú, mi Señor, no me dejes solo. Acompáñame, Señor, en todo, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy han llegado. Te ruego por aquellos, Señor mío, que no vienen por circunstancias, las desconozco, Señor. Te ruego por ellos para que también ellos puedan entender que es de vital importancia acercarse a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos tu bendición por ella a través de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria